ellos evalúan mucho la figura y aunque prefieren que sean personas expertas, cuando más allá de ser expertas tienen en la comunidad, en el público, demasiado prestigio, no lo admiten. No admiten por el prejuicio tan grande que puede generar. Ajá, sí, ya no hay. Habría un desequilibrio absoluto. Sí, un prejuicio sobre el jurado. La pregunta es si ese análisis lo debe hacer acá. Bueno, uno pensaría que realmente acá, como estamos con jueces profesionales, nunca un juzgador podría decir es que me prejuicias demasiado, creo demasiado en ti y no puedo por eso admitirte. Sería como difícil y no sé qué tanta legitimidad podría tener sustentar algo como eso, ¿cierto? Entonces, el de relevancia legal, uno puede pensar que no frente a ese prejuicio, pero sí hay otro tipo de perjuicios que nosotros lo tenemos establecido en el artículo 376. Nosotros en el artículo 376, miren que adoptamos algo que podría de una u otra manera llevar al juez a hacer un balance de intereses. Dice, toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno de los siguientes casos. Y dice, que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. Eso que ustedes ven allí, si nosotros tomamos la doctrina como lo ha entendido, hay un libro que se llama Verdad, Error y Proceso Penal de Larry Laudan. Si ustedes toman ese libro, le explica ahí qué es el perjuicio indebido. Perjuicio indebido puede ser cosas que hieran la sensibilidad del jurado, tanto que los haga crear un prejuicio y no puedan fallar de otra manera. Por ejemplo, una fotografía de la niña de 12 años violada donde muestran, por ejemplo, su órgano genital destrozado. ¿Por qué? Porque eso va a generar un impacto tan grande que va a decir culpable, así esto no tenga que ver con eso específicamente. Hay estrados en la Unión Americana que prohíben la presentación de fotografías de escenas de sangre a color. La presentación tiene que ser siempre blanco y negro. Precisamente, porque eso lo copiamos, ese criterio de admisibilidad, porque causa un prejuicio o un perjuicio realmente indebido. ¿Y el perjuicio cuál es? El prejuicio que se genera en el juzgador. Nosotros tenemos la regla. ¿Podríamos en algún momento examinarlo respecto al tema pericial? Pues uno no puede dar un no absoluto, toca ver el caso concreto que se presente, pero en principio no por la calidad del perito, pensaría yo, pero sí quizás por otro tipo de circunstancias. Segundo, el segundo requisito es que exista la necesidad del conocimiento experto. Eso lo encuentran ustedes en las reglas federales de evidencia 702 y nosotros lo encontramos en el Código de Procedimiento Penal, en el 359, inciso 1 y 405. Dice, mire, lo que pasa es que allá son más estrictos en Estados Unidos. Usted solamente admita una prueba pericial cuando de verdad se necesite. Si usted, que es el B, si usted puede conseguir esa información con otras evidencias, traiga otras. No traiga peritos, porque es que el perito siempre va a generar prejuicio. O sea, si usted va a demostrar que la persona se apoderó de ese dinero específico o de un único objeto que hay allí, y hay un testigo presencial y hay un video, traiga el video y el testigo presencial y no el perito, por ejemplo, de la huella. Porque tiene esa información que usted quiere conseguir, la tiene por otros medios que tienen calidad epistemológica y no genera tanto prejuicio y permite que sea valorada. El punto A dice así, un peritaje es necesario solo cuando un lego podría llegar a una conclusión errónea sin la ayuda de un experto, o cuando el acceso a la información importante podría perderse a menos que no se pudiera contar con la información que se necesita, experta. Ese también es un nivel de análisis fuerte que ellos realizan y es que dicen, mire, solamente si usted en verdad necesita, requiere de esa persona, de ese peritaje, haga. Y da un ejemplo, la doctrina anglosajona, en los que no se necesita de conocimiento experto porque es un ejercicio que puede realizar el juez y son casos de credibilidad. Entonces, dice, mire, si usted va a traer un psicólogo para valorar la credibilidad de un testigo, usted necesita un psicólogo para valorar la credibilidad de un testigo. Cada vez que el juez va a valorar un testigo, ¿necesita un psicólogo? No lo necesita. ¿Por qué en este caso particular habría de necesitarlo? Entonces, la regla general que se establece es que
en casos de peritaje psicológico sobre credibilidad, no importa la rama que sea, conductismo y microexpresiones faciales, no importa psicoanálisis, no importa la rama, cuando se trate de ese tipo de situaciones, lo que ellos inadmiten o no admiten la práctica de la prueba por falta de necesidad del conocimiento experto. No tanto por falta de confiabilidad en el test Dauer. Lo que dicen es que no es necesario porque ese ejercicio de valoración será propio del juzgador. Acá nosotros tenemos aún más fuerza en ese ejercicio de valoración como juzgadores porque no son jueces legos, son jueces profesionales. Esa necesidad del conocimiento experto, como expresión, necesidad del conocimiento experto, quizás no la encontremos en el Código de Procedimiento Penal, pero yo la deduzco, no sé ustedes qué piensan, del artículo 405, cuando dice que el peritaje se requerirá cuando se requiera de conocimiento técnicos, artísticos o especializados. Y la credibilidad de un testigo no encuadraría dentro de ese punto cuando precisamente nos dan criterios de valoración a los juzgadores. Sería mi perspectiva. Yo les confieso que hace algunos años tenía cuando estaba en la universidad, dentro de mi idea, cuando yo sea litigante, lo que más voy a llevar son peritos psicológicos sobre credibilidad, ¿no? Pues esa era mi idea, porque dije, con eso gano todos los casos porque los peritos me van a decir si mienten o no. Y cuando uno empieza a mirar los riesgos que ocurre y la situación, uno cambia frente a esa idea. Y también las pugnas, ¿no?, que hay entre los mismos psicólogos sobre ese punto. Pero ahí usted está planteando una situación muy interesante, no podemos llevar peritos para demostrar la credibilidad, bajo el concepto de que eso le corresponde al juez. Y viene la pregunta, ¿al juez quién lo capacitó para hacer un ejercicio de valoración adecuada de credibilidad? Sí. Empíricamente podríamos decir que no la tiene. Y entonces entramos en un ejercicio de subjetivismo. Sí, claro. Yo pensaría que también eso tendría una excepción y sería, no sé, el tema de la valoración de los niños es difícil. Es un tema que sí requeriría. Si uno ve los textos de psicólogos, se requiere, o sea, hay unas técnicas especiales para valorar, están los criterios, bueno, eso tiene un nombre CABCA, que son criterios especiales para valorar la credibilidad de un niño y han sido construidos, entre otros, de tendencias cognitivas como Jean Piaget, y realmente esos son temas complejos. Yo pensaría que ahí no se podría inadmitir frente a esa particular situación. El siguiente punto, el siguiente grupo de requisitos específicos que se exigen es la idoneidad. La idoneidad es un tema que no inicia y culmina en preparatoria, ni en las mociones previas, sino que es un tema que, como la pertinencia, equivocadamente antiguamente se decía la pertinencia preparatoria, eso no se discute en juicio. Ya hemos visto que eso es un tema de juicio. Principalmente, yo apenas en preparatoria de una aproximación de que sea pertinente. Entonces, en juicio donde se define que realmente lo es. El tema de idoneidad es lo mismo. Durante la audiencia preparatoria o en las pre-trial motion, el juez debe evitar que el juicio ingrese en peritos sin la mínima calificación requerida. Sin lo mínimo. O sea, imagínense uno en un juicio que diga, voy a traer a Juan Pérez. ¿Y quién es Juan Pérez? No, pues él realizó el dictamen. Sí, pero... No, pues en juicio veremos. No, es que un mínimo debe indicarnos que es perito. Perito sea por experiencia o sea perito por sus calificaciones especiales, porque si no, ningún factor de control se realiza. Durante la audiencia del juicio oral, esa idoneidad es donde más fuertemente es controlada. Desde el interrogatorio, recuerden que a uno en técnica de juicio oral le enseña, lo primero que tiene que hacer es acreditar al perito con preguntas, y que el contrainterrogatorio, nuestro mismo código de procedimiento penal lo trae, las preguntas de contra van dirigidas a desacreditar la idoneidad de ese perito. Pero la pregunta es, ¿en audiencia preparatoria debemos exigir un mínimo? Yo pensaría que sí. No, quería hacer el comentario clásico de esta parte y es, nosotros como jueces, lamentablemente en Colombia no estamos cumpliendo la función adecuada en la audiencia de acusación. En la audiencia de acusación hay que advertir que cuando se van a utilizar peritos es obligatorio en el proceso de descubrimiento incluir la hoja de vida de ese perito. Porque si no hay hoja de vida, no hay posibilidad de evaluar si ese señor siquiera tiene la profesión dirigida al conocimiento específico. Y si se hace un ejercicio adecuado de presentación de hoja de vida, sería muy fácil en la audiencia preparatoria establecer a través de una objeción
de que se admita en la medida que... No tiene idoneidad. Mire, es que este señor tiene una carrera técnica que no permite la conclusión que se propone como medio de pertinencia. Pero eso solo es posible cuando se hacen en presentación de hojas de vida. Hacer discusiones sobre la idoneidad en la nada es imposible si no hay el descubrimiento adecuado. Y el código exige que se haga así. Sin embargo, nosotros vayan y revisen cuántos casos tienen ejercicio de descubrimiento de hojas de vida. Me hace que les digo que el 90% no se hace. Y eso es obligatorio. Ahora, claro, por supuesto, eso es trabajo de la contraparte. Claro. Pero el juez sí cumple un papel importantísimo cuando en la acusación hace las advertencias. ¿Por qué en la acusación? Porque si ya estamos en preparatoria, ya se consumó todo el descubrimiento, es muy complicado echar para todas las cosas. Pero aún en una acusación, como dueño del procedimiento, debe hacer advertencia de que parte del descubrimiento implica las hojas de vida de los peritos o de cualquier especialista que pretenda llevar a juicio. Adaptando lo que es este concepto a la terminología probatoria colombiana, yo pensaría, no sé, qué piensen ustedes, que el argumento de inadmisión de un perito por no acreditarse la idoneidad sería inutilidad. Eso no es útil. No es útil. No es útil porque no es perito. Pero es que yo digo que es perito. Ah, no, pero es que un sistema de donde lo que lo pruebo es con mi argumento, no es prueba. Y vamos con una de las cosas más difíciles, como dijo Ronald, y es la confiabilidad del peritaje como parte del juicio de admisibilidad. Y para eso voy a explicar lo que... ¿Qué hora es? Y para eso voy a explicar, sí, en estos 10 minutos que quedan, lo que ocurrió en los Estados Unidos, cómo lo adoptó Colombia económicamente y qué hacemos con esto. Les recomiendo un libro que se llama, es de Marcial Pons, de Carmen Vázquez, La prueba científica. Ese libro es un libro extraordinario donde se recoge todo este tema de prueba pericial, prueba científica. Es un libro de fácil acceso. Carmen Vázquez. Y lo mejor, es la tesis doctoral de ella y la publicaron en internet completa. Entonces, para más facilidad y economía, porque es un libro de Marcial Pons y que son caros, la consiguen, ustedes la ponen, solo que la tesis doctoral se llama es Prueba pericial entre la deferencia y la educación, creo que es que se llama así. Entonces la consiguen, la pueden imprimir. Viene toda el mismo libro de Marcial Pons, está completo ahí y trae este tema que es un tema a analizar. Les cuento, una corte distrital en un caso que fue el caso Fry de los Estados Unidos en 1923, que no fue la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, sino, hagan cuenta, el Tribunal de Cúcuta, sí, o sea, es una corte intermedia, estableció un criterio de determinación de cuándo se admite una prueba pericial de carácter Nobel y cuándo no. O sea, lo usó solo para la prueba Nobel. Lo que pasa es que después se extendió a todas las pruebas periciales científicas, pero al principio fue Nobel. Por Nobel, Nobel viene de novedad, significa un conocimiento científico que no está consolidado, que está apareciendo. También eso es bastante arbitrario y que encuadra ahí, que no es difícil, pero digamos ese sería el punto. Entonces el caso Fry fue que acusaron a una persona de que había matado a su doctor. Y él lo aceptó, ¿no? Dijo, sí, yo lo maté. Después dijo, no, ya no quiero. Entonces se echó para atrás y buscaron a un psicólogo que es Marston. Marston se acababa de inventar algo que medía la presión sistólica, recuerden el corazón diástole, sístole, ¿cierto? Entonces medía la presión sistólica y él decía que a partir de eso podía detectar cuando alguien mentía, fue el antecedente del polígrafo. Algo curioso es que Marston fue el que creó la Mujer Maravilla, y la Mujer Maravilla, recuerden que tiene el lazo de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente le puso a su cómic creado, pues, lo que acaba de descubrir. Entonces, digamos, el tribunal, la corte dijo, no, yo no admito eso, ¿qué es eso de la presión sistólica? Eso, y este fue el criterio que se inventó, eso no tiene aceptación en la comunidad científica. Ese fue el criterio que se inventó y ese fue el criterio imperante. Luego se crearon en los años 70 las reglas federales de evidencia y vino el famosísimo caso Dauber, que ahí lo encuentran, de 1993. Resulta que los señores Dauber tuvieron un hijo, entre otras cosas, estas fueron una de las 1.700 demandas civiles, o sea, fueron muchas. Tuvieron un hijo y ese hijo salió con deformidades físicas. Ellos le atribuyeron esa deformación a el Bendectin, que era un medicamento que se tomaban, un antihistamínico, y pues ellos consideraban que eso había sido. Uno para poner en los Estados Unidos, para poder poner una demanda civil, debe algo así como poner prueba sumaria que demuestre que hay probabilidad de que puede ganar el caso.
Entonces, la contraparte hábilmente dijo, miren, nos buscamos a, creo que se llama el señor Mal, que es el perito, y él examinó los 30 estudios científicos que se habían hecho sobre eso que dicen que no es teratogénico, que no genera deformación. Y se habían investigado en 130.000 pacientes y decía que no generaba teratogenia. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Pues no hay mérito. Obviamente ellos llegaron e buscaron sus peritos, y los peritos, que fue un grupo de científicos, dijeron, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recálculo de lo que hizo ese perito, y vieron que lo que había hecho ese perito no era cierto. Entonces, en el recálculo se mostró que estaban mal hechos esos cálculos. Segundo, experimentaron en animales y mostró que había teratogenia. Y tercero, compararon la estructura bioquímica de ese producto con otros que ya estaba aceptado en la comunidad científica que era teratogénico y encontraron compatibilidad biomolecular. Entonces, a partir de eso, intentaron controvertir. Entonces, ¿qué dijo la Corte? No se los admito otra vez. ¿Por qué? Porque conforme el criterio Frey, eso no tiene aceptación en la comunidad científica. Vaivenes y vaivenes complejos allá en la Corte, como ellos lo manejan, cerciorar, y en fin, llega a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y la Corte llega y dice, miren, con la reforma de las reglas federales de evidencia, ese criterio ya no existe. O sea, ese criterio de aceptación de la comunidad científica. Por lo tanto, vamos a reestructurar desde la epistemología de Popper y Hempel, pero resulta que Popper y Hempel son contrarios, ¿sí? Es como usar a Roxin y Jacobs para apoyar una teoría en puntos que son totalmente distintos. Decir que van a apoyar la tesis del bien jurídico con Jacobs cuando él dice que eso no hay. Entonces usaron a Popper y Hempel, o sea, ya pueden ver el hierro epistemológico, y crean estos criterios que son 4, que son sugerencias, dijo la Corte Suprema de Justicia, pero allá es como acá, cuando la Corte da una sugerencia es obligatoria, ¿no? Entonces, evidentemente, estos criterios se tienen en cuenta. Dice así, primer criterio, si la teoría o técnica puede ser y ha sido sometida a prueba, lo que constituiría un criterio que comúnmente distinguiría a la ciencia de otro tipo de actividades humanas. Precisión, el criterio Frey de aceptación de la comunidad científica solo fue para prueba Nobel, pero luego se extendió para todas las pruebas. Los Dauber, desde que nacieron, es para toda prueba pericial de carácter científico, para todas. 2. Primero, miremos esa. Si la teoría técnica puede ser y ha sido sometida a prueba, lo que constituiría un criterio comúnmente distinguiría a la ciencia de otro. Hempel habla de ser testeada, Popper habla de ser falseada, que son términos epistemológicos pues bastante complejos, pero más o menos si utilizamos a Popper dice, si esta teoría no admite ninguna hipótesis que permita contrastar la conclusión, entonces no es científica. Hempel lo hace en sentido positivo. Nosotros, como somos monstruos, entonces lo traducimos distinto y se tradujo así. Nosotros pusimos que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada. Lo que no sabemos es que el verificacionismo es otra cosa distinta que ni es Popper ni es Hempel. Y es algo distinto. O sea, no tiene, ese pareciera, si uno se va a las palabras y dice sinónimo, verificar con falsear, con testear, con probar, pues uno piensa que todo es lo mismo, que me imagino el que lo escribió en un momento tal vez pensó. Pero epistemológicamente son cuestiones distintas. Segundo criterio, si la teoría o técnica empleada ha sido publicada o sujeta a revisión por pares. ¿Publicada dónde? ¿Qué pares? Imagínense uno revisando eso, a ver, ese estudio que usted hizo, ¿dónde lo publicó? Está en Scopus, que nos tienen hasta acá en la universidad. Es que si no es revista Scopus, no sirve, eso no es ciencia. Imagínense uno midiendo la ciencia por la calidad de donde supuestamente se publica, o sea, es un tema... Imagínense los procedimientos de homeopatía. No. Está publicado y hay estudios, pero ¿y cuáles? Sí. Sí o sí, no. O sea, muy difícil poder tener en cuenta esos criterios. Cuarto criterio, el rango de error conocido posible, que Carmen Vázquez dice es el gran acierto del criterio Dauber. El rango de error posible me parece que sí es algo muy interesante y sobre todo controlable. Ese nosotros lo adoptamos también, inclusive en el interrogatorio y contrainterrogatorio, y me parece que el margen de error es algo que uno como parte en el tema de lealtad deberá pedirle a todo perito. Dígame, ¿cuál es el marco de error? Dígame. O sea, usted tiene que decirle para que el juez sepa esa información, y a uno también le sirve si me dice, hay un margen de error de un 60%, yo voy a llevar ese peritaje. Y si lo llevo, o sea, ¿será admisible? ¿Se podría hacer una discusión sobre eso? Mire el ejemplo clásico, y es que
aún nosotros, en casos de estupefacientes, recibimos la prueba inicial preliminar homologada Sí. como algo cierto. Pero usted pregúntele a un perito cuál es el margen de error del PIPH y es altísimo. Sí, Es altísimo porque mucho. tienen 200 otras sustancias que le pueden dar el mismo resultado positivo. Hace 4 o 5 años que quiero buscar específicamente ese caso porque fue sonado en su momento, capturaron a una persona con cocaína, ¿no? PIPH positivo, y en la acusación llegó el resultado de Bucaramanga, cada lo envían para Bucaramanga, y era polvo mexana. No, peor aún. Impresionante. Yo tuve uno donde la señora la capturan en el aeropuerto de Dorado con una sustancia que dio positivo para cocaína. A ella la llevan a audiencia de imputación y en imputación ella acepta cargos. Uy. Ella aceptó cargos, pero cuando nos llegó para dictar ya la sentencia por el allanamiento a cargos, llegó el informe. No era cocaína. ¿Qué pasó? Ella sí tenía la intención de llevar cocaína, pero a ella la estafaron y lo pusieron. Está muy bueno. Ella estaba convencida que estaba transportando cocaína y por eso aceptó cargos. Pero cuando se hizo ya la prueba en laboratorio, Qué interesante. se dio cuenta de que es una sustancia que se deriva, pero no tiene limitación. Impresionante. Entonces miren acá cómo en la vivencia nuestra tiene, digamos, punto el rango de error. Yo pensaría que un rango de error absurdo, o sea, un rango de error realmente que raye con el sentido común podría ser debatido inclusive desde preparatoria, porque la falta de confiabilidad sería absoluta. O sea, si un perito me dice, yo hice un dictamen y mis resultados arrojan un error de un 90%, o sea, realmente como es inútil, o sea, ¿para qué admitir ese punto? Y finalmente, si la teoría técnica cuenta con, volvieron a incluir el criterio Frey, la aceptación general de la comunidad científica. Ojo, estos 4 criterios no funcionan en positivo, sino en negativo. O sea, si no hay ninguno, realmente no se puede. Si se da al menos alguno de esos criterios para determinar más o menos la calidad científica, que es lo que intentó la Corte como sugerencia, se da. Porque a veces nosotros lo tomamos como un checklist donde todos son requisitos necesarios y no es así. Funciona de negativo para exclusión. Miren cómo lo asumimos nosotros. Admisibilidad de publicaciones científicas y prueba Nobel. Publicaciones científicas. Eso ya sí es extraño, ¿no? O sea, como para que una publicación científica yo la puedo querer la puedo querer como base, ¿no? Pero para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento, de entrada parecería que esto es solo para eso. Sea admisible en juicio, se exigirá, ahí no está diciendo para todas las pruebas científicas, solo para las noveles. Entonces, ya es una discusión y es un tema de admisión en preparatorio, dice admisibilidad, aunque podríamos nosotros hablar de admisibilidad en sentido amplio, ¿no? Pero si nos vamos a la literalidad, esto es un tema de preparatoria, solo es para prueba novel y se exigiría, ahí sí lo hicieron bien, que satisfaga al menos alguno de los siguientes requisitos. Y es una traducción, miren. Que la teoría subyacente pueda ser verificada, que la teoría técnica subyacente haya sido publicada, haya recibido crítica, ese ahí no lo podemos tomar total, ¿no? Publicada y recibido crítica de la comunidad científica, la crítica puede venir mucho tiempo después, que se haya acreditado el nivel de confiabilidad y que goce aceptabilidad de la comunidad científica. Sin embargo, uno podría decir que cualquiera de esos 4 elementos podrían llevar a criticar una prueba ya una salir. prueba que no sea Nobel. Que sea Nobel, sí. Todos van apuntando a la utilidad. Exacto, todos apuntan a la utilidad y al nivel de confiabilidad. Además, yo pienso algo. Estos temas, el test Dauer, en mi opinión, es un tema, cuando no se da ninguno, es un tema de preparatoria, es un tema de juicio, o sea, de interrogatorio y contrainterrogatorio, y es un tema de valoración también. Porque ya con la información y respuestas que me dé el perito se puede hacer. En otra oportunidad continuaremos en esta discusión. Quiero hacer una pregunta final. Es una opinión, su opinión de un tema que rara vez se da, pero yo tuve 2 casos en que se dio la discusión muy fuerte. Nuestro código considera que los traductores y los intérpretes sí. no son peritos. Uh-huh. Y por ende no los traen las partes, sino los designa el juez. Resulta que una traducción es un ejercicio subjetivo. Usted trae, sí. Y sobre todo,
cuando el caso que nosotros tuvimos es la interpretación de textos legales, y eso da para 20.000 cosas, y la discusión se dio alrededor de eso. ¿Por qué y qué trascendencia tiene el hecho de que nuestro código haya decidido que el traductor y el intérprete no es perito y que el ejercicio le queda sustraído a las partes y se le asigna al juez como si estuviésemos en inquisitivo? Pues sí, claro, ese es un tema muy interesante. Yo, digamos, no estaría de acuerdo con considerar que siempre el intérprete y el traductor fuera excluido de la posibilidad de ser un perito. Dependiendo del caso específico, sí. Por ejemplo, si lo necesitamos para que un testigo hable, o lo necesitamos para que el acusado se pueda dar a entender, intérprete, ¿sí?, por señas, o traductor si es otro idioma, ahí no, obviamente no es perito. De todas maneras, sí, el ejercicio de la interpretación y de la traducción de los textos, Humberto Eco tiene un texto sobre eso bellísimo, donde muestra que el ejercicio de traducción siempre será un ejercicio de interpretación y siempre subjetivo. Y puede dar un margen muy grande, ¿no? Sobre todo si no se conoce ese tema. Claro. Pero pensaría que en ciertos casos especiales donde se necesitara para demostrar un hecho jurídicamente relevante, más que para clarificar el testimonio y poderlo comunicar a las partes, uno podría aventurarse a pedirlo como un peritaje, un perito. Tenía un tema que lo trataremos luego, doctor, quizás en el próximo conversatorio, que es ya la valoración de la prueba pericial en el derecho comparado. Se lo podemos dejar para después, para el próximo conversatorio, y continuar también con los otros temas que tenemos como deseen. Muchas gracias. Gracias.